desde el Auditorio Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura, para resaltar las acciones realizadas en estos 3 años de gestión del gobierno del presidente Danilo Medina a favor de la cultura. Por Sol, la más interactiva. Muy buenas, amigas y amigos del Sol de la Mañana de la República Dominicana y de todo el mundo. En este día 6 de agosto estamos en un programa especial directamente desde el Ministerio de Cultura del Auditorio Enriquillo Sánchez. Vamos a transmitir un programa especial donde vamos a estar evaluando con el Ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, y todo su equipo de trabajo lo que son estos 3 años de gestión cultural, de actividades, de tareas, de proyectos, de sueños realizados por este equipo de trabajadores de la cultura que le han dado un cambio significativo, trascendente, importante a lo que es el ejercicio del trabajo cultural en la República Dominicana. Estamos en un auditorio bellísimo, este auditorio Enriquillo Sánchez es bellísimo, está directamente en el mismo Ministerio de Cultura aquí en el Malecón de Santo Domingo, y realmente uno queda, María Elena, impresionado cuando llega aquí. Yo he estado acá en muchas de las obras que ha presentado y espectáculos del Ministerio de Cultura. Buenos días a todos y a todas. Y hoy será un día grandioso porque mucha gente se pregunta ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Hoy vamos a ver. Entonces, por mencionar solo 2 iniciativas, el descentralizar los proyectos, la cantidad de artistas que tenemos a nivel nacional, y eso de que los cheques se firman en la capital, no. Para el Ministerio de Cultura, los cheques se firman en todo el país. Así es. Y lo otro, que yo estoy segura que este señor va a llorar en el día de hoy, el Teatro Orquestal Dominicano. Ver estos niños, niñas, jóvenes, adultos, con condiciones especiales y desarrollando haciendo al arte máximo sus condiciones, como en la música, en el teatro, en el baile, en el canto. Eso es de llorar de emoción, y como dice el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, ellos nos demuestran que las limitaciones están internamente, no hacia afuera. O sea que hoy vamos a aprender, a disfrutar, y yo creo que a llorar también de emoción. Vamos a ver, vamos a mostrar todas las cosas que está haciendo cultura, pero hay un elemento importante y es una tendencia que se está dando ahora en América Latina, porque tradicionalmente la cultura la ponen como una especie de cenicienta que no aporta nada. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un movimiento, y hoy vamos a hablar bastante de eso, de lo que es el aporte que tiene la cultura al Producto Bruto Interno. Es decir, no es solamente que refuerza la identidad, no es solamente que refuerza lo que somos como pueblo, como nación, sino que también aporta muchísimo desde el punto de vista de recursos al desarrollo de la economía, en este caso en la economía de la República Dominicana. Aquí veo que vamos a hablar, uno de los aspectos que vamos a tratar es la cuenta satélite de cultura, o sea, cómo la cultura aporta al Producto Bruto Interno de la nación, es decir, al desarrollo económico de la nación dominicana, que es uno de los aspectos que todo lo que tiene que ver con cultura se está dando en la mayor parte de los países del mundo. Así es que hoy un programa especial desde el Auditorio Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura para evaluar los 3 años de gestión cultural que ha desarrollado este equipo. Aquí hay un equipo de gente demasiado. Cuando yo llegué encuentro a José Antonio, a Luis Gallardo, a José Tejada Gómez, a Tommy García, y hay un grupo de gente. Eddie Sánchez. Lo vi ahí también, que es fiel a Sol. Y hay un listado de gente, usted va a ver, realmente es un equipo de gente muy profesional, muy preparada, pero sobre todo muy entregada a su país. La característica que tiene todo este grupo de gente es que todo lo hace porque quiere un mejor país. Desde antes, cuando no estaban en el poder, ¿verdad? Y que pelearon mucho en contra del poder. Y entonces ahora que están haciendo ejercicio, la mejor forma de usted mostrar que puede ayudar a la nación es haciendo las cosas bien hechas. Y José Antonio, que desde el primer momento dijo que estaba dispuesto a tocar la misma partitura del señor director, el presidente Medina. Yo recuerdo, que me excusa José Antonio, voy a hacer una anécdota, no sé si... Yo recuerdo que en medio de la campaña electoral, cuando estábamos coordinando una serie de asuntos, a mí me tocó enlazar a José Antonio Rodríguez. Porque José Antonio, ¿verdad?, era del equipo, estaba satélite, entonces decidieron desarrollar el aspecto de cultura. Entonces, el equipo que estaba en cultura con el presidente Medina, nos reunimos, comunicación, cultura, y entonces él mandó a buscar a José Antonio. Lo recibió y ahí nos dijo, todo lo de cultura entréguenselo a José Antonio. Ya uno sabía que venía por ahí, más o menos, no sabíamos que iba a hacer. Mandó la señal clara. Clara, y de ahí José Antonio se creció. Yo recuerdo varios de los spots de campaña, José Antonio lo manejó de manera magistral,
impactó a todo el mundo. Y de ahí en adelante veíamos que donde quiera que lo pusieran, fuera en cultura donde quiera, él iba a hacer un gran trabajo como ha hecho al frente del ministerio. Bueno, 6 de agosto, el día de hoy hay varias noticias importantes, María Elena, que debemos comentar antes de empezar a desarrollar todo lo que es este trabajo desde el Ministerio de Cultura. Y lógicamente, lo más importante desde mi punto de vista es la expresión del presidente Danilo Medina ayer al juramentar el Consejo Consultivo de Productividad y Competitividad Nacional. Él decía 2 cosas importantes. La primera, no puede haber competitividad con salarios bajos. Y segundo, hay que darle dignidad a todos los trabajadores. Y daba un dato que a mí profundamente me impactó. Decía el presidente Medina que el 67% de las empresas que producen, el 20% de las empresas producen el 67% de las riquezas. Sin embargo, es el 80% de los negocios medianos, pequeños y micro los que producen la mayor parte de los empleos. Es decir, aunque el 20% de las empresas producen muchas riquezas, no producen tantos empleos. Son las pequeñas, medianas y microempresas las que producen mayores empleos en la República Dominicana. Entonces, afirmaba... Lo que representa eso para ese personal que está contratado en condiciones de informalidad, con salarios más bajos y sin la seguridad social y esos beneficios. Sin todos esos beneficios. Entonces, es importante dignificar a los trabajadores. Yo creo que eso es importante, sobre todo porque lo dijo frente a había una gran cantidad de empresarios que manejan la mayor parte de la empleomanía de la República Dominicana, de la empleomanía de las empresas grandes, algunos de los cuales, como el caso de Pepín Corripio, ha estado planteando desde hace tiempo que ciertamente hay que darle mayor capacidad adquisitiva, o sea, hay que aumentar los salarios. Cuando hubo la discusión del salario mínimo, mucha gente se oponía, incluso algunos sectores se oponían a que hubiese un aumento significativo. Sin embargo, aumentar los salarios y darle dignidad a los trabajadores es una forma de también contribuir al desarrollo de la República Dominicana. En la medida que usted tiene más capacidad de consumo, los propios empresarios se benefician, porque cuando un trabajador tiene más capacidad de poder comprar productos, eso quiere decir que los productos de las empresas van a tener mayor salida y por tanto van a tener más beneficios. Es una especie de hacer un círculo virtuoso y romper el círculo vicioso de tener marginado a los trabajadores, a los empleados. Ahora bien, a mí me parece que el mejor paso que puede dar el presidente, que yo creo que actuó con mucha justicia, con una visión bien clara al hacer ese planteamiento en el día de ayer, es empezar a dar los pasos para que también eso pueda, de manera lo más inmediata posible, sabiendo las limitaciones que tiene el gobierno, que los empleados públicos también empiecen a caminar ese sendero. Él ha hecho un esfuerzo, ha habido algunas situaciones especiales donde ha habido elevación de salarios, reajustes salariales, pero yo creo que también los trabajadores del sector público tienen que tener un incentivo especial. No solamente desde el punto de vista económico propiamente dicho, no solo de su salario real, sino de una serie de incentivos especiales, así como le pedimos al sector privado que dé incentivos especiales en la seguridad social, en patrocinar para darles beca a los hijos, en una serie de elementos que contribuyen a dignificar la vida de los trabajadores. También el trabajador del Estado Dominicano tiene que tener esos niveles de condiciones favorables. Y la mejor forma de enseñar, la mejor forma de uno poder, como lo ha demostrado el presidente Danilo Medina, hablar es hacer. Decía Martí, la mejor forma de decir es hacer. El presidente lo ha mostrado en muchos aspectos. Entonces, en este aspecto, él también debe dar un paso adelante. Creo que este espíritu que mostró ayer frente a todo este conjunto de empresarios, al hacer el acto de lanzamiento de la iniciativa por la competitividad y la productividad nacional, debe también ser aplicado de alguna manera a el sector gubernamental. Y yo creo que este espíritu, porque la competencia, la competitividad se logra con muchos aspectos, pero el principal aspecto de un proceso productivo, yo siempre he dicho esto, y qué bueno que estamos aquí en el Ministerio de Cultura, donde hay mucha gente que viene conmigo desde esa época. Siempre hemos dicho que uno de los elementos fundamentales, o tal vez el fundamental, de cualquier proceso productivo es la mano de obra. Es el ser humano. No es ni el capital, ni es la tecnología, ni es ninguna de las otras cosas. El elemento fundamental en un proceso productivo es la mano de obra, el ser humano. Y esa ha sido la característica del presidente Medina. Él lo dice siempre, desarrollar políticas que lleguen directamente a la población, que llegue a la gente, acercarse. Ayer decía, la característica principal de mi gestión de gobierno ha sido poner el oído en el corazón del pueblo y acercarme a la gente. Cada política pública, sus visitas
sorpresas, sus trabajos en favor de la población ha sido con esa orientación. Hay que ratificarlo también para los empleados públicos. Hay que pensar que lo fundamental en el gobierno no es el cargo de un ministro ni el cargo del presidente. Es el conjunto de seres humanos, toda esa empleomanía que tiene el Estado Dominicano que garantiza que funcione de manera efectiva esta institución tan grande que se llama gobierno. Yo creo que ese mismo espíritu que hay para tener competitividad y productividad a nivel privado debe orientarse también hacia el sector público. Muchos dicen, no, lo que pasa es que también hay mucha botella en el gobierno. Lógicamente, eso tiene una explicación desde el punto de vista histórico. Estamos desmontando un Estado paternalista, un Estado clientelista que por mucho tiempo fue la característica fundamental de todos los gobiernos. O sea, todos los gobiernos de los tres partidos en los últimos tiempos de democracia han tenido este espíritu clientelista, que es una forma de agenciarse favor político, favor electoral. Poco a poco hemos ido desmontando eso. Yo creo que en los últimos años se ha llevado, sobre todo con la profesionalización del servicio público, con la carrera de los empleados, la carrera formal de los empleados, eso se ha ido desmontando y se seguirá desmontando poco a poco. Es un proceso que lleva muchos altibajos, pero se está caminando hacia eso. Y en ese camino es que entonces hay que saber que quienes ya son profesionales del servicio público tienen que tener ciertas garantías especiales para que se sepa que lo fundamental en este tipo de cosas siempre es la gente. En el proceso productivo del sector privado, los trabajadores, y en el sector de ejercicio gubernamental, todo ese conjunto de empleados, todo ese conjunto de funcionarios, todo ese conjunto de personas que garantiza que las políticas públicas se cumplan como debe ser. Sé que felicito al presidente Medina por esta visión expresada en el día de ayer y ojalá que también ese espíritu que él planteó empiece a concretarse cada vez más en el propio sector público. Por otro lado, miren, ayer la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral, dio unas informaciones importantes a propósito de transformaciones en términos de la composición de los diputados por provincias. Seguro esto va a generar mucha discusión, muchas situaciones difíciles, porque hubo provincias que, de acuerdo a la Constitución, en la Constitución que se estableció en el 2010, establecía que la distribución de los diputados debe ser por provincias, pero en función de la cantidad de habitantes, para que haya una representación real de acuerdo a cómo establece ese principio. A partir de eso, entonces hubo provincias, como el caso de la provincia de Santo Domingo, que todo el mundo sabe, es la provincia más grande que tiene la República Dominicana, la mayor cantidad de habitantes, por tanto es lógico que tiene la mayor cantidad de representantes, porque los diputados no son más que representantes de demarcaciones en función de la población que tienen. Ayer informó que el Pleno de la Junta, informó el presidente de la Junta que el Pleno de la Junta subió de 36 diputados a 44 diputados. De 36 que tenía la provincia de Santo Domingo subió a 44 por la cantidad de habitantes, por, ¿verdad?, la nueva realidad que tiene en términos de población. Pero al mismo tiempo informó que hay varias provincias donde habían varios diputados y algunos bajaron. Por ejemplo, el caso de María Trinidad Sánchez tenía 3 diputados en el 2010, para la elección del 2016 va a tener solo 2. Monteplata, atención Charlie Mariotti, tenía 4 diputados, ahora va a tener 3. Barahona tenía 4, va a tener 3. Espaillat tenía 5, va a tener 4. San Juan de la Maguana tenía 5, va a tener 4. La provincia de Duarte tenía 6, va a tener 5. San Pedro de Macorís tenía 6, va a tener 5. La Vega tenía 8, va a tener 7. Y San Cristóbal tenía 11 y va a tener 10. ¿Qué ha pasado en estas provincias donde se ha reducido? Que su población ha bajado. Como su población electoral ha bajado, entonces eso implica esta readecuación y estos diputados entonces han sido readecuados en otro lado, en el caso, sobre todo en la provincia de Santo Domingo, que es la que ha tenido un crecimiento poblacional mayor. Esta situación va a generar de seguro mucha discusión, muchos problemas, pero dice el presidente de la Junta Central Electoral que ellos se basan en la Constitución de la República, que en su artículo 81 establece que los 178 diputados a nivel territorial deben ser distribuidos conforme a la densidad poblacional de los territorios. Es decir, en cada elección, no solo en esta hora del 2016, sino en la del 20, en la del 24 y en todas, va a haber una distribución que lo hará la Junta en función de cómo esté cada territorio de acuerdo a su población. Ojalá que lo entiendan bien, porque seguro mucha gente va a empezar a criticar que cómo va a ser, que la Junta no tiene derecho a eso. No, no es la Junta, es la Constitución de la República
que establece. Simplemente la Junta Central Electoral ha hecho la aplicación de lo que le establece la Junta Central Electoral, la Constitución de la República, a esa Junta en función de la realidad de las provincias. Hubo otras resoluciones y particularmente quiero expresar mi agradecimiento, ¿verdad?, especial al Pleno de la Junta y al presidente, a Roberto Rosario Márquez, que siempre ha tenido una actitud muy positiva con las iglesias no católicas, con las iglesias cristianas evangélicas, porque ayer se ratificó la licencia para ejercer matrimonios religiosos a las iglesias, a la iglesia cristiana, a la congregación United y a la iglesia de la cual yo pertenezco, la iglesia cristiana Palabras de Vida, que tiene como pastora Rafi Paz y María Isabel Palacio, es la iglesia a la que yo pertenezco. Y estas tres congregaciones, la iglesia cristiana, la congregación United, que es la de los Testigos de Jehová, y a la iglesia cristiana Palabras de Vida, a las tres les ratificaron la condición. ¿Por qué la ratificaron? Porque mantienen primero lo que establece la ley. Recuérdense que fue una ley, la ley de matrimonios no católicos, que se aprobó hace un tiempo y que fue la que dio la pauta, después que se hizo el reglamento, para aprobar iglesias que estuvieran ordenadas, que tuvieran todo lo que implica la ley para oficiar un matrimonio y que ese matrimonio tenga validez. Estas tres congregaciones son, sé que hay más y que hay unas cuantas más que quieren también ser aprobadas, son las que hasta ahora tienen la autorización, de acuerdo a la ley y al reglamento, tienen la autorización por parte de la Junta Central Electoral de ejercer los matrimonios religiosos no católicos. Es decir, un matrimonio llevado por cualquiera de estas tres congregaciones tiene validez a nivel de ley. Cualquiera de los pastores que forman parte de estas congregaciones y que fueron registrados ante la Junta Central Electoral tienen la autorización de poder casar con validez desde el punto de vista civil también. Y felicito, agradezco a la Junta Central Electoral en nombre de estas tres congregaciones, especialmente de la congregación de la que soy parte, la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, por este ejercicio de responsabilidad, de seguir manteniendo la supervisión, de seguir tratando de que cada vez más esta ley, la ley de matrimonios religiosos no católicos, se siga aplicando. Por otro lado, ayer también, tal y como nosotros preveíamos, el Tribunal Superior Electoral decidió rechazar la suspensión de Modesto Guzmán y Alexandra Izquierdo por supuesta alta traición como miembros del Partido Reformista Social Cristiano. Eso se veía venir, porque en el fondo yo decía en mi comentario del día de ayer que alrededor de esta situación lo que hay es una especie de lucha interna en el Partido Reformista Social Cristiano, que por demás está muy desmejorado en las encuestas. Ninguna encuesta le da más de un 3% al Partido Reformista, siendo muy magnánimo con ellos. La última encuesta le daba un 1%. ¿Qué ha querido Quique Antún? De alguna manera, tratar de reforzar la presencia del Partido Reformista, tratar de fortalecer la idea de que supuestamente van solos a las elecciones, van de manera independiente, pero en el fondo es una estrategia. Yo particularmente creo que el Partido Reformista va a negociar con uno de los dos bloques que se van a crear, sea con el bloque del Partido de la Liberación Dominicana o sea con el bloque encabezado por el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Ellos están tratando de llegar lo más fuerte posible a esa negociación. Y por esto, toda esta laraca interna, toda esta situación, lógicamente cometiendo acciones que todo el mundo entiende que son acciones que no se corresponden con una estrategia bien definida, porque usted querer sancionar a dos miembros del gabinete del presidente Danilo Medina como una forma de mostrar que supuestamente no va a haber alianza con el PLD, porque en el fondo, esto que se hizo con Modesto Guzmán y con Alexandra Izquierdo, los dos que son funcionarios del gobierno del presidente Medina, uno en Correos y otro en Proindustria, lo que busca es supuestamente dar un mensaje de que no hay una predilección de hacer un acuerdo con el PLD y con el presidente Medina. Pero, lamentablemente, nuestro amigo Quique tiene que tener sentido de la lógica política. Todo el mundo sabe que hasta hace 2 o 3 meses, Quique Antún fue funcionario del gobierno del presidente Danilo Medina, fue presidente del Banco Nacional de la Vivienda, hasta hace 2 o 3 meses. Pero además, todo el mundo recuerda que en las elecciones del 2010, creo que fue, Quique Antún, junto con Danilo Medina, que hoy es el presidente de la República, firmaron un acuerdo como por 20 años, de alianza política como por 20 años, como por 5 elecciones. Y todo el mundo sabe la relación
que hay entre el equipo que está dirigiendo el Partido Reformista y el equipo político del presidente Danilo Medina. Yo respeto la estrategia que tiene el Partido Reformista, pero acciones como esta lo que hacen es desdecirlo y a final de cuentas afectarlo también desde el punto de vista de la imagen electoral. El Partido Reformista, lamentablemente, después de la ausencia del doctor Balaguer, no ha podido articularse como un proyecto político creíble y es muy lamentable. Esto tiene una sola explicación. La única explicación, desde mi punto de vista, lógica y válida para esto que ha pasado con el Partido Reformista es que después de la ausencia del doctor Balaguer no ha funcionado como un proyecto colectivo, sino como un grupo, un proyecto de grupos individuales, cada quien jalando para su lado y no pensando en esa organización como tal. Usted ve la historia después de que murió Balaguer, que el Partido Reformista se ha ido empequeñeciendo, disminuyéndose, dividiéndose y ha llegado a lo que es hoy, prácticamente un partido que en las elecciones pasadas, si no es por la ayuda que le da en las elecciones nacionales, en las dos anteriores, el PLD no fuera ni siquiera un partido mayoritario que estuviera disfrutando de los recursos de la Junta Central Electoral por haber sacado más del 5%. Ustedes acuerdan que en las elecciones anteriores, no la del 2012, sino las anteriores, no sacaron ni siquiera el 5% y hubo que redondearlo. Una acción que, bueno, el presidente Leonel Fernández fue que la impulsó básicamente como una manera de ayudar al Partido Reformista. Pero en términos reales, el Partido Reformista se ha ido empequeñeciendo cada vez más. Y con acciones como esta, sigue perdiendo la visión de que puede ser una real alternativa para la gente. Y el que el Tribunal Superior Electoral fallara de esta manera muestra también que la realidad política ha cambiado mucho. Cuando no había un Tribunal Superior Electoral, los partidos se burlaban de sus afiliados. Los partidos hacían lo que le daban la gana con sus afiliados. Ahora no. ¿Por qué? Porque cualquier miembro de un partido es también un ciudadano que tiene derecho a ser defendido por las instancias que la sociedad ha puesto para eso. Recuérdense, no es solo con el Partido Reformista, ya ha pasado con los tres partidos más grandes. Con el PLD, ustedes se acuerdan en la elección del Comité Central, que un grupo de miembros del Comité Central llevó una instancia diciendo que lo habían excluido por el problema de la participación de la mujer y de una serie de cosas, y que lo habían sacado, habían elegido mujeres por encima de ellos, ejerciendo un asunto discriminatorio con las cuotas. ¿Qué pasó entonces? Que hubo que a esos, creo que eran 6 o 7 hombres que sacaron una votación más alta que alguna mujer, hubo que incluirlo también en el Comité Central. Es decir, le tumbó el pulso el Tribunal Superior Electoral al partido gobernante y al partido más fuerte. Con el PRD también aconteció algo parecido, cuando se dio la decisión de una parte del PRD de expulsar a Miguel Vargas y a Víctor Gómez Casanova y a varios dirigentes del PRD. El Tribunal Superior Electoral dijo, no, la gente necesita que se le dé su debido proceso, se le violaron sus derechos, hay que restituirlo, y hubo que restituirlo. Y ahora pasa con el Partido Reformista, quieren violarle en un proceso absolutamente irregular. Incluso, oigan esto, no solamente restituyeron a Alexandra Izquierdo y a Modesto Guzmán como miembro del Partido Reformista, sino que eliminaron un artículo del reglamento del Partido Reformista, del reglamento que le sirve al Consejo Disciplinario, diciendo que es atentatorio contra la Constitución. Los numerales 3 y 10 del artículo 69 son violados por una norma que tiene el reglamento disciplinario del Partido Reformista. Es decir, esta realidad política que está viviendo la República Dominicana es muy diferente a las anteriores. Cada partido tiene que tener cuidado, y ahora de cara al proceso electoral, los partidos tienen que tener sumo cuidado, porque cualquier persona que se sienta atentado a sus derechos en el propio partido tiene ese Tribunal Superior Electoral que está ahí para defender los derechos adquiridos o los derechos fundamentales desde el punto de vista político de todos los miembros de cualquiera de los partidos. Entonces, que este hecho le sirva de lección a la dirección del Partido Reformista, que le sirva de ejemplo a todos los otros partidos para manejarse muy bien. En el caso del PLD, que firmó un acuerdo interno y que firmó un acuerdo con el PRD y probablemente también firmó un acuerdo con el Partido Reformista, tiene que tener mucho cuidado, porque cualquiera de los aspirantes del PLD que sienta que sus derechos están conculcados, están afectados, podrá ir al Tribunal Superior Electoral, y se vería muy feo que un partido que se supone que tiene que respetar a su gente tenga que ir a pelear con uno de sus propios miembros por una situación como esta. Por ejemplo,
hay un aspecto del acuerdo entre el PLD, el acuerdo interno de Leonel y Danilo que superó la crisis que había ahí, el aspecto que decía que no se va a ninguno de los organismos, ni el Tribunal Superior Electoral, ni el Tribunal Constitucional, si hubiese una situación difícil, pero a nadie le pueden prohibir, y hay que estar claro en eso. A pesar de ese acuerdo, a nadie se le puede prohibir que vaya a un mecanismo a defender sus derechos. Ahí es un problema de persuasión, un problema de disciplina, un problema de que los líderes le hagan comprender a cada uno de ellos, pero nadie le puede impedir a un miembro del PLD, a cualquiera que esté en campaña electoral, que esté en una precampaña o que sienta el derecho de participar y que le hagan una convención, nadie se lo puede impedir. Es decir, ahí tiene que haber una persuasión del presidente Medina, una persuasión del presidente Fernández, una persuasión de Reinaldo Pared a los que puedan tener esa situación para que no lo hagan. Pero persuasión, no lo pueden obligar. Cualquiera de los miembros del PLD que se sienta afectado puede ir al Tribunal Superior Electoral, puede ir al Tribunal Constitucional, puede ir a los mecanismos del lugar para defender sus derechos. Ojalá que esto no tenga que pasar. Ojalá que ese proceso pase lo mejor posible, porque eso es lo que crea ruido y altera de alguna manera el desenvolvimiento de la sociedad, pero que estemos claros. Y con esta decisión, en el Partido Reformista del Tribunal Superior Electoral, se consolida el Estado de Derecho en la República Dominicana para los partidos políticos. Sí, el Estado de Derecho para todos nosotros, pero en especial para todos los que son miembros de cualquier partido político. Ustedes tienen todo derecho de defenderse, y si creen que han sido afectados por cualquiera que sea la situación internamente, ahí están los mecanismos que deben respetar la dirección de los partidos para que funcione bien la democracia en la República Dominicana. Son las 7:28 minutos, vamos a hacer una pausa y les recordamos que seguimos en esta transmisión especial desde el Auditorio Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura, donde vamos a evaluar estos 3 años de gestión cultural que está haciendo historia en la República Dominicana. Cambio y fuera, Mauri.